Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarte. Mi nombre es Juan Flores, yo soy el director y fundador de Atalanta Hardware y Software, una empresa de tecnología que se fundó hace cerca de 17 años y nos hemos dedicado a las cámaras de seguridad, a la videovigilancia y a la soporte y mantenimiento de computadoras, que hoy en día se llama gestión administrada de tecnologías de información. Ese es el nombre técnico, ¿no?, al que hemos evolucionado. Y bueno, pues es un gusto saludarte. A mí me ha tocado ver crecer las empresas y la tecnología de una manera abismal. Digamos que soy testigo, ¿no? Yo empecé reparando computadoras de casa en casa, y lo digo literal, de casa en casa, y después de empresa en empresa. Y pasamos de reparar computadoras, ¿no?, y configurar algunas redes menores a toda una infraestructura de servicios de TI sumamente compleja, que es lo que vivimos hoy. No deja de ser apasionante, pero también no deja de ser complejo, ¿sí? Nuestra casa, nuestro correo personal hoy en día ya tiene una complejidad que antes no tenía, ¿sí? A mí me encanta platicar que en Atalanta, cuando iniciamos, utilizábamos fax, ¿no? Y no utilizábamos el correo. Teníamos un internet de esos que se marcaban a través del módem y sonaba ti, 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 ¿no? Muy curioso, nos conectábamos a ratos, una o dos computadoras tenían y no teníamos una red. Imagínense, en aquel entonces ya nos dedicábamos a dar servicio de cómputo y redes, pero pues apenas si teníamos pues los primeros intentos de internet, por supuesto, ni pensar en redes sociales, servicios en la nube, servicios gestionados, etcétera, etcétera. Pero bueno, pues no me alargo más. Es un gusto estar aquí, y la idea de esta charla son dos videos. Este video es un video de introducción y resumen, y el otro es un video un poquitito más técnico, voy a entrar más en detalles. Es un video de divulgación, en principio interna, para nuestros clientes, nuestros colaboradores, nuestros empleados. A mí me toca dirigir el departamento de IT de otra empresa, me toca gestionar de manera administrada a varios clientes, me toca asesorar algunas de las veces a clientes, y con este espíritu y este conocimiento que tenemos de las pequeñas y medianas empresas en estos 17 años, queremos desde Atalanta divulgar, promover, informar, ayudar, colaborar, proponer a todos pues nuestros clientes, nuestros usuarios, nuestros colaboradores, y también, ¿por qué no?, pues amigos y familiares, ¿no? Si estás viendo este video, lo voy a divulgar en otras redes sociales para hacer un poquito de conciencia y dejarle de tener miedo al tema de la seguridad, ¿no? Nuestros hijos, nuestras parejas, nuestros amigos, todos estamos expuestos a la ciberseguridad, y hoy en día pues ya no es un tema que podemos eludir tan fácil, ¿no? Ni en la empresa ni en el ámbito personal. Entonces, siguiendo un poquito la visión de Atalanta de ofrecer servicios de tecnología confiable para las empresas, pues hago este par de videos esperando que te sean de ayuda. Pues sin más, vamos a empezar, ¿no? ¿Cómo llegamos acá? Bueno, pues la pandemia nos ha cambiado a todos, las empresas, las personas, las sociedades. Hemos sufrido cambios en todos los niveles, y en Atalanta no ha sido la excepción. Hemos tenido tiempo de reflexionar, hemos tenido tiempo, bajó muchísimo el trabajo, es la realidad. Tuvimos pues muchas dificultades en muchos sentidos, cosa que nunca había sucedido en 17 años, y como todas las crisis tienen oportunidades, una de ellas fue la de replantearnos, repensar, reestructurarnos, rehacer nuestra visión para los próximos años, y eh, con la preocupación, ¿no?, de todos los institutos, boletines y empresas que empezaron a informar y a publicar sobre el crecimiento exponencial de ataques cibernéticos, de brechas de seguridad, de robo de datos y todo este tema que ya todos sabemos, pues nosotros hicimos conciencia y decidimos replantear y enfocarnos a la ciberseguridad, ¿no? Naturalmente, los servicios que ofrecemos no están enfocados a la ciberseguridad, no somos una empresa de ciberseguridad, pero somos una empresa de tecnología, y al ser una empresa de tecnología ya no podemos eludir el incorporar y el participar en esta área tan importante. Entonces, bueno, Latinoamérica, que pues no había sido, digamos, objetivo de ataques en específico, ha crecido de manera pues exponencial, y esto ha llamado muchísimo la atención. Por lo tanto, pues México, vamos a estar ahí. Bien, lo primero, ¿por qué la información? ¿Sale? A veces es importante hacer un poquito de conciencia, ¿no? Hoy en día vivimos en tiempos complejos donde yo he publicado en otro video, en otro canal que tiene que ver con temas más de psicología y humanismo, se llama Vive Humanista, por si te interesa. He publicado sobre el impacto que puede tener la tecnología y las redes sociales desde el punto de vista psicológico. Pero la información muchas de las veces no le damos la importancia que merece, ¿sí? Antes no era un tema, sin embargo, hoy en día los datos es uno de los principales activos que hay en el mundo, ¿no? Sí, hubo épocas donde el petróleo, ¿no?, pues era
digamos, la manera más fácil de ganar dinero. Hoy en día son tus datos, mis datos, los datos de la empresa, uno de los activos más importantes. Las empresas hoy en día lucramos con los datos, hacemos negocio con los datos, transaccionamos, nos movemos. A raíz de la pandemia, pues ya todos lo deben haber notado, que todas las empresas empezamos a, pues, interesarnos más por los datos de nuestros clientes, ¿no? Entonces, dentro de la empresa es uno de los activos más valiosos, ¿no? Las máquinas, las computadoras, ¿no? Los activos tradicionales, hoy en día han pasado a ser digitales, ¿sí? Entonces, a manera de reflexión, estas 3 preguntas, ¿no? ¿Qué pasaría si cierta información, ¿no? Se divulgara información no autorizada de un activo sensible de tu empresa, ¿no? ¿Afectaría el estado, la estrategia del negocio y el estado financiero? Pues hoy en día sabemos que sí, sabemos claramente que sí. Entonces, no solo puede tener un impacto a nivel financiero y en la estrategia del negocio, pues todos tenemos secretos industriales, secretos de negocio, de operación, ¿no? E información confidencial que no queremos que sea divulgada, ¿no? Pero también existe la parte normativa, ¿no? Y demandas de terceros, ¿sí? Por ejemplo, la ley de protección de datos personales en México, si incumplimos, ¿no? Con esta normativa, podemos incurrir en multas importantes. Y además, pues todos los usuarios sabemos lo importante. Recientemente, por ejemplo, hace un par de semanas, se anunció que Mercado Libre, una empresa muy famosa aquí en México, que casi todos hemos utilizado, tuvieron acceso a 300,000 cuentas de usuarios, ¿no? Y robaron información. Desafortunadamente, creo que no hicieron un buen manejo porque no informaron de manera adecuada. Simplemente dijeron que pues no se habían robado mucho y que no era información muy sensible, ¿no? Entonces nos dejaron a todos los usuarios con un poco de preocupación. Pero un colega mío, por ejemplo, sí recibió una notificación y le pidieron cambiar su contraseña, ¿no? Entonces son temas a los que nos exponemos todos los días, ¿sale? Pero hay una normativa, ¿no? Todas las empresas que estamos en México tenemos que cumplir y todos los usuarios tenemos el derecho de exigir, ¿no? Que no se divulguen nuestros datos, que se nos informe para qué van a ser utilizados, etcétera, etcétera, etcétera. Cada vez vamos a ver más normativas, más interés, más regulaciones en este sentido. Y por último, pues está el tema de la divulgación no autorizada de un activo de información que puede afectar la credibilidad y el buen nombre de la organización. Y aquí hago énfasis, por supuesto a la empresa le puede afectar, ¿no? Que se divulgue cierta información, pero también a nivel personal hay que tener muchísimo cuidado porque la divulgación de una imagen, de una fotografía, de un video, de un estado de cuenta, de un recorrido, de un gusto personal, puede afectar la credibilidad y el buen nombre y por supuesto puede incumplir alguna de las normas. Entonces, voy a hacer una pequeña aclaración, vamos a ir entrando poco a poco, ¿no? Ciberseguridad es una parte, un segmento de todo lo que tiene que ver con seguridad de la información. La seguridad de la información es algo más amplio, no es competencia de las empresas o de los especialistas o de los ingenieros en tecnologías de información o sistemas, ¿no? Pero sí es una parte sumamente importante porque hoy en día todo es digital, ¿no? Entonces hay otra seguridad de la información que no necesariamente es digital, diríamos que es física, ¿no? Como los documentos, ¿no? El acceso a los archivos, los contratos y demás, que no necesariamente tiene que ver con la ciberseguridad. Y nosotros, al ser una empresa de tecnología, pues nos dedicamos, ¿no? A la ciberseguridad, ¿no? Por ejemplo, este famoso HTTPS, ¿no? Si no sabes lo que es, hoy en día es importantísimo, no podemos navegar en un sitio que no tenga la S, ¿no? Todas las páginas son HTTP, ¿no? Pero si no tiene la S, hoy en día ya te va a salir una notificación en algunos navegadores que es un sitio peligrosísimo, ¿no? Para entrar al banco es fundamental. Si tú no ves esto, no deberías entrar jamás, ¿sale? Bueno, si no sabes lo que es, escríbeme un comentario. Si muchas personas no saben lo que es, con gusto podemos hacer algunos videos informando de estos temas importantes. Bueno, un poquito las normas o la guía, lo que vamos a proponer en Atalanta, pues comprometidos con la ciberseguridad, hemos generado un documento, una serie de políticas a manera de guía, resumidas, adaptadas, personalizadas, diría yo, tropicalizadas, pensando en nuestros clientes. La verdad, estas políticas son para ti, que eres nuestro cliente y que has trabajado con nosotros durante tantos años. Hoy queremos colaborar, ayudarte, ¿no? Y ayudarte a proteger tu empresa. Entonces, nos basamos en dos fuentes. Una de ellas es el NIST, ¿no? El NIST es un framework o un marco, ¿no? de ciberseguridad que propone el gobierno de los Estados Unidos. Es un framework abierto, gratuito, pensado para todas las empresas americanas, pero está disponible, ¿no? Digamos que es una organización y todos tenemos acceso a él. Por lo tanto, pues no tiene costo, ¿no? Como una ISO, ¿no? Y además tiene muy buena aceptación y reconocimiento en la industria, en el medio de la ciberseguridad, ¿no? Y también consultamos, porque está mucho más cercano a nosotros, el Instituto Nacional de Ciberseguridad. Este es un instituto que está en España y tiene muchísima información pensando en las pequeñas empresas
en España, pero a nosotros nos ayudó mucho para adaptar, ¿no?, algunas de las políticas, porque el NIST, por ejemplo, está pensado para empresas de misión crítica, ¿no? Entonces, cuando hablamos de misión crítica, pues hablamos de empresas que tienen que ver con el petróleo, combustible, suministro de energía, ¿no? Y obviamente tienen presupuestos, enfoques, personal muchísimo más amplio y grande de lo que pudiera tener una pequeña y mediana empresa, ¿no? De hecho, creo que este es uno de los obstáculos por qué las pymes no tenemos buenas prácticas de seguridad. Una, porque creemos que no nos va a pasar. Dos, porque tenemos poco presupuesto. Y dos, porque si tú quieres acercarte a una ISO, pues es una inversión financiera muy importante que está muy por encima de las posibilidades de muchas de las pequeñas empresas, y además requiere muchísimos recursos y personal que también están fuera de las pequeñas y medianas empresas, ¿sale? Entonces, el INCIBE tiene videos de capacitación, juegos, test, sugerencia de políticas. La verdad es que a mí me sorprendió y nos facilitó muchísimo el trabajo para poder tropicalizar a nuestras pequeñas y medianas empresas aquí en Puebla y en la Ciudad de México. Entonces, no dudes en consultar estas dos fuentes, ambas son gratuitas, abiertas. Sobre todo, INCIBE tiene un boletín de ciberseguridad excelente, al que te recomiendo que te suscribas, ya seas persona, persona física, familiar, amigo, nunca está de más. Es un boletín que no te inunda de información innecesaria, no tiene publicidad, pero sí de repente sacan ciertos boletines que tienen que ver con el Office, con el Google Chrome que utilizamos tanto, con las redes sociales, ¿no? Por ejemplo, si tus hijos están en edad de redes sociales, el INCIBE informa, ¿no?, de los principales ataques y las maneras en cómo enganchan a los jóvenes en las redes sociales. Es muy interesante. Creo que el trabajo que hacen es excepcional. Tienen una línea directa para atención de incidentes, ¿no? Desconozco si atiendan a empresas o particulares que estén fuera de España, pero sin duda algo de orientación podrán darte si recibes algún día un ataque, ¿no? Por supuesto, pues también Atalanta, nosotros sí somos una empresa con fines de lucro, pero nunca estamos cerrados a proporcionar asesoría. Entonces tenemos nuestros canales, nuestras redes, nos puedes escribir y normalmente tratamos de dar guías y asesorías, y si vemos que es algo recurrente, incluso generamos videos con fines de divulgación y sin fines de lucro, ¿no? Pero pues, si eres una empresa y te interesa, acércate a nosotros, nos encantaría, y si eres cliente nuestro, pues cuanto más, ¿no? Es parte de nuestra misión y objetivo como empresa. Bueno, pues dicho esto, ¿qué es la ciberseguridad? Bueno, pues es un conjunto de prácticas y tecnologías dentro de la seguridad de la información, ¿sale? Hablamos de protección avanzada de endpoints, políticas para usuarios, capacitación, entrenamiento, el famoso hardening, ¿no? El robustecimiento de correo de servidores. Si no sabes lo que es, ¿no?, pues es ponerle a tu WhatsApp doble autenticación, ¿no? Sabías que tu WhatsApp te lo pueden robar muy fácil. A lo mejor no tengas información confidencial y no te preocupe, pero créeme que te van a causar un dolor de cabeza porque vas a perder acceso a todos tus contactos y vas a tener que informar a todos tus familiares que nunca más vas a poder utilizar el WhatsApp. Entonces no creo que te agrade, ¿no? Y hacerle un pequeño hardening, o sea, ponerle doble autenticación a tu WhatsApp, pues va a ser muy, muy, muy difícil que te lo roben, ¿sale? Y sin esto va a ser muy, muy fácil que te lo roben, ¿sale? El uso de software original, utilizar doble autenticación, revisar las políticas mínimas de contraseña, servidores de dominio, el control de metadatos, son algunos de los temas que revisamos y que tienen que ver con la ciberseguridad. Es también sumamente amplia, la verdad hay que decirlo, ¿sale? Pero con fines no para crear incertidumbre ni miedo, al contrario, lo que queremos es crear tranquilidad y proponerte una guía mínima de políticas que debes y puedes seguir, y te vas a evitar muchísimos dolores de cabeza, ¿sale? Entonces, ¿cómo empezar? Bueno, pues aquí hay 7 pasos que nosotros estamos proponiendo, que es, primero, los directivos tienen que estar involucrados. Aquí no se vale de que le pido a la contadora, al gerente, a mi auxiliar, ¿no? A los de Atalanta, ¿no? Aquí esto, si no hay involucramiento por parte de los directivos, esto no va a funcionar. Y no funciona por muchas razones. Pero una de las principales es que el directivo conoce el riesgo y sabe qué es lo que hay que cuidar. La mirada del directivo nunca va a ser la mirada de todos los demás. Entonces, si eres directivo de una empresa, involúcrate, no tengas miedo, no pienses que no te va a suceder, ni pienses que es una pérdida de tiempo. Todo lo que inviertas en seguridad te va a servir a nivel personal y a nivel profesional para tu empresa. Si no se involucran los directivos, dudo mucho que funcione una estrategia, ¿sí? El segundo tema es el trabajo con el organigrama, ¿sale? La ciberseguridad tiene que estar alineada con el organigrama para establecer los niveles de acceso, para tomar decisiones, para decidir las políticas, ¿no? Las pymes cometemos el gran error de no tener organigrama, de no revisarlo, de no divulgarlo, de no hablarlo, y el organigrama es una herramienta muy poderosa para esclarecer las cadenas de mando, saber cómo dirigir, cómo se debe manejar la información, ¿no? Muchas de las veces las personas toman decisiones relacionadas con la información, como por ejemplo sacar una copia de seguridad de una computadora, que parecería algo pues totalmente inofensivo, ¿no? Pero esa memoria USB o ese disco duro externo se les cae o lo pierden y se convierte en una brecha, un problema de seguridad gravísimo.
¿sale? Y todo es porque dentro del organigrama hay confusión, no saben cuál es su perfil, no saben quién es su jefe, ¿no? No saben cómo moverse adentro de la empresa, ¿no? Entonces, el organigrama, más que hablar de jerarquías, pues ayuda para establecer los niveles de acceso. El tercer punto es realizar un inventario de activos de información, ¿sí? Esta es una piedra angular de la seguridad. Lo primero es saber dónde está la información. Si no sabemos qué tenemos, ¿cómo lo vamos a cuidar, ¿no? Si tú tienes una bóveda, ¿no? Pues obviamente la proteges y la pones en un lugar con las medidas de protección adecuadas. Pero si tu contadora tiene un archivo que tú desconoces, tu personal operativo o que lleva producción tiene documentos de Excel o documentos físicos, bases de datos, notitas de Notepad, de Word, de blog de notas, con claves, con información de clientes, de proveedores que están protegidas por la ley y uno desconoce, pues va a ser imposible cuidarlo. Entonces lo primero es hacer un archivo de Excel, una base de datos o contratar un software y levantar un inventario. Cada persona y cada responsable de área levanta su inventario y en base a eso se hace una estrategia. Una vez que se levanta el inventario, el siguiente punto es la clasificación de los activos. Hay que distinguir qué es información personal, qué es información sensible, qué es información confidencial, cuál es un secreto industrial, etcétera, ¿no? Y en base a eso, pues se ponen las jerarquías, ¿no? No es lo mismo proteger el nombre y la dirección de una persona que está protegido por ley que proteger, por ejemplo, el tipo de sangre o la preferencia o la religión de una persona o la tarjeta de crédito, ¿sale? O el password de su correo, ¿no? Algunos de ellos son información sensible, también protegida por ley, y otros son información confidencial, ¿sale? Entonces, los directivos se involucran, ¿no? Se establece, se afina un buen organigrama que esté directamente actualizado con la operación real de la empresa. Todas las personas saben quién es el jefe inmediato, con quién dirigirse y cuál es su perfil y su rol dentro de la empresa. Con esta información se solicita un inventario a todas las áreas, se informa, se capacita para clasificar los activos y determinar cuáles son información personal, sensible, confidencial y el nivel de riesgo si se divulgar esa información, por ejemplo, la nómina o un estado financiero, ¿sale? Y una vez que se tienen estos primeros 4 pasos, viene la parte de elaborar, ¿no? Si eres una empresa y tienes la capacidad técnica, financiera y la voluntad, el interés, pues puedes certificarte, ¿no? En una ISO sobre seguridad de la información o en algún otro marco de seguridad como el mismo NIST o COVID o algunos otros relacionados a la ciberseguridad. Pero si no tienes estos recursos, nosotros te proponemos, hicimos esta guía, pues con todo el profesionalismo, con toda la intención y con toda la seriedad que esto conlleva, ¿sale? El siguiente punto, además de revisar nuestra guía y nuestra propuesta, es asesorarte y cumplir con la ley de protección de datos personales en posesión de particulares. Así es como se le llama en México. No es ámbito ni es competencia de nosotros, no somos expertos en este tema, pero pues como empresa y ciudadanos mexicanos, por supuesto que estamos enterados e informados, ¿no? Y solicitamos nosotros asesoría a una persona pues, más cercana a la ley, algún abogado o algún consultor externo para que nos apoye en esta área. Nosotros vamos a hacer lo propio, pero nuestros clientes deben de revisar esta parte legal con un asesor o con quien ustedes consideren, ¿sale? Pero nosotros, esta guía no te va a garantizar que cumplas al 100% con la ley de protección de datos personales. Va a ayudar, de hecho las dos, digamos que se ayudan, se retroalimentan y participan, ¿no? Una se ayuda con la otra. Conocer la ley de protección de datos personales y tener implantado un mecanismo y una gestión de la seguridad de la información personal dentro de la empresa, pues va a hacer que sea mucho más fácil implantar políticas de ciberseguridad y viceversa. Si tienes políticas de ciberseguridad, pues te va a ser mucho más fácil cumplir con la ley de protección de datos personales. De hecho, muchas de ellas son necesarias en ambos escenarios o en ambos marcos, ¿no? O en ambas regulaciones, por decirlo de alguna manera. Finalmente, ya que revisaste nuestra guía o consultaste o te asesoraste con alguna empresa dedicada a la seguridad de la información y te asesoraste con la ley de protección de datos personales y tienes ya la capacidad de generar tu propia política de seguridad, ¿sale? Desafortunadamente no hay manera de que nosotros hagamos una política que sirva para todos. Habrá cosas que sobren y habrá cosas que falten. Cada empresa es diferente, que tiene una misión, una visión, una operación muy diferente y por eso es importante que los directivos se involucren y estén informados, porque es responsabilidad de la dirección de una empresa generar las políticas adecuadas y necesarias a su marco legal, a su operación, a su nivel de riesgo, a su misión, a su visión como empresa, ¿sale? Una vez que la empresa genera su política de seguridad de la información, que es más amplia que la ciberseguridad. Acuérdense que nosotros solo vamos a trabajar lo que tiene que ver con la parte de IT o de tecnologías de información, pero es más amplia, ¿sale? Ya que tiene la empresa su política, esto pues normalmente puede llevar meses, incluso años, ¿no? Pero lo importante es empezar, ¿sale? Por eso nosotros proponemos guías mínimas, ¿sale? Porque muchas de ellas son muy fáciles de implementar y reducen muchísimo el riesgo dentro de la empresa, ¿sale? Eso,
por un lado, ¿no? Y yo siempre he dicho que vale más maña que fuerza, ¿sale? Si uno prioriza el riesgo y conoce bien su información, normalmente se cumple la ley de Pareto, o sea, es decir, que el 80-20, no sé si lo has escuchado, ¿no? Pero con el 20% de esfuerzo puedes proteger el 80% de riesgo. Es decir, si tú escoges estratégicamente las principales políticas como director o directivo, lees y revisas esta guía, te asesoras en la ley de protección de datos o te asesoras con alguien de la ISO 27000, por ejemplo, puedes empezar por aquellas políticas, por ese 20% que te va a dar la reducción del 20% del riesgo de la empresa, ¿sale? Entonces, lo importante es empezar. Y por último, una vez que ya se tiene la política, hay que divulgarla, ¿sale? Esto es muy importante, ¿sí? El eslabón más importante en la seguridad son los empleados de una empresa. Si los empleados no están capacitados, no conocen, no hay una estrategia y una intención de la dirección de sensibilizar en el uso de datos, en los activos de información, en la clasificación de la información, va a ser imposible, ¿sale? Y por supuesto, pues, es importante que los empleados se comprometan, que se firme y se documente, ¿sale? Porque eso pues muestra la intención clara de la empresa de aplicar las normas de seguridad correspondientes, ¿sale? Bueno, pues vamos a empezar un poquito, ya van 28 minutos, me estoy alargando un poquito, ¿no? A veces tiendo a extenderme, voy a tratar de ir más concreto en estos puntos, ¿sale? Una de las cosas primeras que se ven cuando se estudia ciberseguridad y seguridad de la información es la famosa tríada, la CIA, ¿no? Confidencialidad, integridad y disponibilidad. Entonces, a lo mejor ya lo conoces y si no lo conoces realmente es muy sencillo, pero vale la pena explicarlo, ¿no? La confidencialidad tiene que ver con la no divulgación y el no acceso a la información confidencial, ¿sí? Entonces, cuidar la confidencialidad es una de las patas de la trípode, ¿no? Es uno de los vértices del triángulo. Por ejemplo, yo constantemente voy al supermercado y me toca ver que la persona de adelante paga con tarjeta, teclea su NIP y yo puedo verlo. Me volteo precisamente para deslindar responsabilidad porque digo, este señor va a salir, le van a robar dinero, van a ver las cámaras y yo voy a estar atrás, ¿no? Entonces, para que no haya duda y yo quede fuera de responsabilidad, me volteo para no ver. Pero es increíble que tecleen el NIP sin siquiera intentar tapar con la mano, ¿sale? Hay cámaras de seguridad arriba, imagínense, está grabando los NIPs, es increíble que cosas como la confidencialidad no estemos sensibilizados, ¿sale? Sobre todo los adultos mayores, ¿no? Inclusive a veces veo cómo estiran la mano, ¿no? Y así casi le ponen 1, 4, 8, no, 3, ¿vale? Entonces hay que sensibilizar, capacitar y cuidar la confidencialidad de la información. Este es uno de los vértices. El otro vértice es la integridad. Esta no se le presta tanto interés, ¿no? Por supuesto, en cuestiones bancarias es fundamental. Tú imagínate, ¿no? La integridad, que te quiten un cero, ¿no? En una transacción, en una cuenta, pues sería catastrófico, ¿sale? La integridad tiene que ver con garantizar que la información no fue alterada o modificada, pues de manera accidental o de manera intencionada. Muchas de las veces, ¿no? Los directores, los gerentes o los responsables de área solicitamos un cuadro de información porque a veces, de manera no intencionada, se arrastra una fórmula en Excel y se altera la información. Esto es súper común, ¿sale? A propósito, las hojas de cálculo nuevas que son en la nube tienen control de cambios, ¿no? Entonces, los controles de cambios ayudan a verificar la integridad de la información, dicho sea de paso. Y es algo muy sencillo, ¿no? Todos podemos acceder a una cuenta en la nube, ¿no? Por unos cuantos pesos al mes. No te recomiendo usar cuentas gratuitas a propósito de estos temas, ¿no? Lo gratuito nunca es gratuito y no puedes exigir confidencialidad, integridad y disponibilidad en un servicio gratuito, ¿sale? Otro ejemplo que quiero poner es el tema del correo. Hoy en día vemos cada vez más importante, el correo ya se vuelve una prueba fundamental de transacción y comunicación entre empresas. Entonces, el uso de correo profesional, voy a hacer aquí un anuncio, ¿no? Ni hablar, lo tenemos que hacer, pero las cuentas como Gmail o como Office 365, que son las dos más comunes, no tienen ciertas características que permiten garantizar y demostrar de manera más fácil que un correo no fue alterado, tanto internamente en la empresa como externamente hacia un cliente o proveedor. Y cada vez es más necesario, cada vez hay más discusiones, más pérdidas y más roce entre clientes y proveedores porque no hay certeza de la información. No se puede comprobar la hora de envío, no se puede comprobar, digamos, si un correo es... certificar un correo, ¿no? La autenticidad de un correo, ¿no? Hoy en día, pues todo lo que es blockchain y estas nuevas tecnologías, cada vez vamos a ver más el tema de certificar la comunicación entre las empresas. Y bueno, ya no me alargo más. Y por último, pues la famosa disponibilidad, que tiene que ver con que el servicio esté disponible. De nada nos sirve que esté seguro si no podemos acceder a él, ¿no? Entonces, pues hoy en día todos estamos acostumbrados a utilizar celulares para acceder al banco, servicios en la nube cada vez es más común, entonces la disponibilidad juega un papel importantísimo. Eso es algo que hay que revisar.
Y bueno, pues aquí está un ejemplo del organigrama. Ya hablé de la importancia del organigrama, ya lo mencioné antes, no me voy a detener mucho. Aquí les pongo un ejemplo de inventario y clasificación de activos. Después lo vamos a ver, a todos nuestros clientes les vamos a hacer llegar una plantilla si les interesa, y si no pueden generar la suya propia. Aquí la idea es identificar el activo, por ejemplo, contrato de prestación o contrato de empleado, descripción del activo, pues a qué se refiere, sistema involucrado, ¿no? Pues si está en una bóveda, en un cajón, está en Google Drive, está en Amazon, en HubSpot, en el sistema RP, ¿no? Tipo de archivo, si es algo de información digital o físico. Fíjense cómo acá esta propuesta es para cualquier tipo de información. A nosotros cuando trabajamos con nuestros clientes nos interesa obviamente la información digital, pero ustedes lo pueden utilizar también para la parte física, ¿no? Nivel de confidencialidad, pues ahí se explica, ¿no? Si es información confidencial, sensible, dato personal, etcétera, ¿sí? La protección, el propietario del activo, esto es muy importante. ¿Quién es el dueño? Pues la contadora, el gerente de área, la persona de recepción, por ejemplo, si lleva un registro de visitas, hay información personal ahí que hay que cuidar. Y luego viene la trípode, confidencialidad, integridad y disponibilidad, ¿sale? Ahí, esta es una propuesta, digo, la verdad es una propuesta, no es de INCIBE, esta la sacamos de otra página, ahorita no recuerdo, Hackermetrics, creo, espero no equivocarme en la referencia, es una plantilla gratuita, de ahí tomamos la referencia, pero no solo, también la ISO y otros ponen confidencialidad, integridad y disponibilidad. Esto requiere, a lo mejor lo puede llenar una persona con mayor conocimiento, porque el propietario no siempre sabe lo que es la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad, pero por ejemplo, en un estado financiero, ¿cómo aseguras que una contadora, un auxiliar contable no cometió un error y arrastró un número y puede haber una alteración de un estado financiero, ¿no? Son temas que no competen a mi área, pero lo pongo como ejemplo, ¿sale? A nosotros nos toca más temas como contratos digitales o correos electrónicos, bases de datos que no hayan sido alteradas, quién accesó, etcétera, ¿no? Y la disponibilidad. Y por último, pues ahí puedes usar una fórmula y te dice pues el nivel de riesgo que existe del activo, ¿no? Bueno, voy a hablar de manera muy resumida. Nuestra propuesta para nuestros clientes básicamente se podría resumir en 11 puntos, ¿sí? Si tú consultas la ISO 27000, pues es más larga, viene más detallada. Nosotros tratamos de cubrir los más importantes, pero obviamente hay otros. No es una guía exhaustiva, sino es una guía mínima. Y voy a mencionar estos 5, ¿vale? Lo primero es tener software y firmware actualizado, ¿sí? Software, pues es tu Office, tu hoja de Excel, tu sistema operativo, tu Windows, tu Mac, lo que tú tengas, actualizado. Esto es tan sencillo y tan importante, ¿no? La mayor parte de las vulnerabilidades vienen por software que no está actualizado. Obviamente, si no tienes la licencia o no la has pagado, pues no puedes actualizar. Entonces, esto va de la mano con el uso de licenciamiento, ¿no? Y pago de derechos. Pero también podemos utilizar software libre muchas de las veces. Si uno está bien informado de las vulnerabilidades y la empresa es confiable, hay muchísimas opciones de software libre. Lo único que hay que hacer es verificarlo. Créanme que por eso decía que es más un tema de fuerza, más de maña que de fuerza. O sea, no todo se soluciona pagando grandes cantidades, ¿sale? Y la otra es el firmware, ¿sale? Este tema es un poquito más complejo. Los que estudiamos electrónica, pues es como nuestro día a día, el firmware de los equipos. Pero el firmware, digamos que es el software que viene en los chips, en las tarjetas y en los dispositivos de IoT, en los dispositivos móviles o en las tarjetas electrónicas en general, ¿vale? Voy a poner un ejemplo, un reloj checador tiene firmware, ¿vale? No tiene software, no tiene sistema operativo como una computadora, ¿vale? Las computadoras tienen software, sistema operativo y tienen firmware también, y hay que actualizarlo, ¿vale? Las tarjetas de video, las tarjetas de red, los relojes checadores, los access points, los firewalls, las cámaras de seguridad, los grabadores, etcétera, etcétera, ¿sale? Los celulares, por ejemplo, también, ¿no? Es poco común, normalmente sus actualizaciones son más de software, pero también hay de firmware. Y todos los dispositivos, las lavadoras, los hornos microondas, todos los dispositivos nuevos que se le llama IoT, ¿no? Internet de las cosas, ¿no? Que es la traducción en español. Todo lo que esté conectado a la red de la empresa tiene que ser actualizado en una política, tiene que ser monitoreado por un software, tiene que haber un plan de mantenimiento y actualización, ¿sale? El siguiente tema es el control del almacenamiento, ¿sí? En dónde, qué, quién, cómo, ¿no? Hay varios incisos: almacenamiento corporativo, almacenamiento en la nube, almacenamiento en dispositivos móviles, almacenamiento en dispositivos extraíbles, almacenamiento en servidores, almacenamiento en computadoras o equipos personales, ¿vale? Hay que revisar toda esta política. Normalmente los usuarios abren la computadora y guardan por todos lados. Guardan donde quieren y guardan lo que quieren. Por lo tanto, es muy difícil establecer una política en una computadora donde no hay un orden, ¿vale? Entonces, es fundamental, tanto en la nube como en los dispositivos conectados a la red, servidores, computadoras, todo esto se tiene que revisar. Después viene el control de aplicaciones, importantísimo, tanto para dispositivos corporativos como para dispositivos personales, ¿sí? Las aplicaciones
son otra fuente de vulnerabilidad, ¿no? En los celulares instalamos aplicaciones, no sabemos de quién son, y están instaladas junto a mi aplicación del banco. Yo instalé un jueguito para uno de mis sobrinos en mi celular corporativo, ¿sí? Y junto está la cuenta de banco de la empresa, ¿sale? Entonces, esa aplicación puede ser comprada, robada o hackeada por un tercero malintencionado, y como tiene los permisos adentro de tu teléfono porque tú se los has dado, pueden acceder pues a la información del teléfono y a las claves del teléfono. Entonces, en las computadoras, en los servidores, adentro de la red corporativa, en los celulares, todo lo que se conecte a la empresa, y todo, aunque esté fuera de la empresa, como en el home office o los celulares, pero que tenga contacto con la información de la empresa, tiene que ser atendido, vigilado y controlado de alguna manera. Ojo. Las redes sociales, por supuesto, no me detengo mucho acá, pero es importantísimo. El control de acceso. El control de acceso tiene que ver con los niveles y jerarquías y permisos. Normalmente damos acceso al sistema, crear contraseña de administrador para que no estén molestando y no estén pidiendo permisos, ¿sale? Aquí hay cosas muy simples como la política del mínimo privilegio, ¿no? Entonces, normalmente no le debemos dar acceso con todos los permisos, sobre todo los que tienen que ver con eliminar y modificar. No se deben de dar a todos los usuarios, sino a aquellos que en el organigrama y según el contrato que tienen con la empresa, pues deban tener ese privilegio, ¿sale? Pero esto abarca pues acceso a la red, al internet, a los equipos. Hay que revisar aquí también varios incisos. Luego viene protección de equipos. Este es un punto específico. Los equipos de cómputo todo el tiempo están enviando y recibiendo información y son vulnerables por muchas razones. Aunque estén actualizados, con privilegios adecuados, bien configurados y todo, necesitan tener un software o una solución de protección, comúnmente llamado antivirus. Pero hoy en día, desafortunadamente, ya no es suficiente con un antivirus normal. Obviamente, si eres un usuario de casa, puedes tener un antivirus normal, pero por muy poco dinero, o sea, cuando digo muy poco dinero, un par de dólares más. O sea, un antivirus normal debe costar $2 al mes, 20, 30, 40, 50 pesos. Un antivirus o una solución de protección avanzada con inteligencia artificial, con herramientas de detección en red, respuesta a incidentes y muchas otras tecnologías nuevas, puede costarte el doble, es decir, 50 pesos más. 100, 120 pesos, a lo mejor es mucho, pero ya es pagable por una pequeña empresa, ¿sale? Ya es pagable porque todos los servicios cuestan eso. O sea, si podemos pagar Netflix para nuestra computadora y para nuestra casa, pues podemos pagar un antivirus de 50, de 100 o de 150 pesos. Hablando en dólares, pues estaríamos hablando de 3, 4 dólares hasta 10 dólares, ¿no? 5, 6, 7, 8, 9, 10 dólares, ¿no? Entonces, ya no es un tema económico, sino es un tema de una correcta evaluación del riesgo de la empresa, ¿sale? Bueno, política de contraseñas. Esto todos los usuarios nos da flojera, no queremos utilizar contraseñas complejas, ¿no? No queremos cambiar la contraseña, las anotamos en papelitos. Desafortunadamente puede ser un poco incómodo, pero es importante tener una política de contraseñas, ¿sale? Por supuesto, a veces también es importante y necesario almacenar las contraseñas de manera segura, ¿no? En los Exceles y en las hojas de Word, de procesador de textos de todas las empresas, está lleno de contraseñas. Entonces entra un virus y robar una contraseña es la cuestión más fácil que hay en el mundo desde el punto de vista tecnológico. Luego viene la política de correo electrónico. El correo electrónico es la puerta principal de comunicación con el exterior y es una de las principales fuentes de contagio e infección y brechas de seguridad. Lo que es el phishing, seguir ligas, darle acceso a los links, descargar adjuntos, ¿no? En Atalanta hemos tenido 2 incidentes de seguridad en estos 17 años graves, 2 graves, registrados, conocidos, con conocimiento de primera mano, que nos ha tocado atender a 2 clientes nuestros, involucrados los directores en los 2 casos. Uno de ellos fue el famoso ransomware, que fue encriptado de un servidor externo, que no estaba correctamente protegido, ¿sale? Y ahí, bueno, pues fue falta de buenas políticas, esa fue la razón. Pero bueno, de todas maneras, a todos nos puede pasar el ransomware, por eso es importante los respaldos, porque todos podemos ser atacados. Y el otro fue por un correo electrónico, el usuario le dio clic a un adjunto, se infectó, cuando entró al banco le puso una página falsa, puso sus datos y pues sí, le robaron dinero de su cuenta del banco, ¿sale? Por pues una mala práctica o pues falta de conocimiento del uso de correo electrónico. Pero el correo electrónico no solo es esto, ¿no? Sí hay que hacer mucha capacitación y entender, pero también hay políticas de no reenviar a correos personales, no reenviar cadenas de correos, utilizar la copia oculta de manera correcta. Hay una serie de cosas que hay que saber del correo electrónico porque se usa muy mal, desde el lenguaje, el uso de mayúsculas, varias cosas que cubrir acá, políticas del uso correcto del lenguaje, etcétera, ¿no? El 9 es política de dispositivos móviles, fundamental. Antes ni existía. Antes, date de santos que tu BlackBerry pudiera descargar los correos, ¿no? Pero ya ni pensar en un adjunto, ¿sale? Pero hoy en día el dispositivo móvil es una computadora más potente que se utiliza más y muchas de las veces tiene más acceso a sistemas críticos y más información confidencial que una computadora, ¿sale? La estrategia de respaldos, fundamental. Ese es un tema que en Atalanta nos ha preocupado siempre muchísimo. Nosotros
siempre pues promovemos, ofrecemos, incentivamos el uso de respaldos, pero tratamos de hacer conciencia porque el usuario normal piensa que los respaldos es algo que configuras una vez y ya está, o es algo que las personas de IT o de sistemas hacen y ya está. Y la estrategia de respaldos es algo que hay que ponerle atención, cuidado, hay que discutirlo con el director de la empresa, con los gerentes, la frecuencia, el tipo de respaldo, si va a ser incremental, completo, diferencial, cuántas veces, de qué aplicaciones, de qué programas, si va a ser encriptado, si va a ser en la nube, un montón de cosas que hay que considerar que dependen de la estrategia de la empresa. Por eso, ninguna persona de IT puede hacer un buen respaldo si los directores no están involucrados y no hay un buen inventario de activos, un buen organigrama, una buena conciencia dentro de la empresa, unas buenas directivas y no hay una política. Si no hay una política, las personas de IT no podemos respaldar de manera adecuada, ¿no? Pues muchas personas dicen, no, pues respalda todo el tiempo. Es que eso no aplica, ni siquiera aplica en el caso de los particulares. Hasta las personas, hoy en día necesitamos recibir asesoría y consultoría, así como vas con el notario, pues para que te explique cómo hacer un testamento, o como vas con el médico para cómo cuidar tu salud, o con el dentista para cómo cuidar tus dientes. Yo vislumbro en el futuro consultas donde los usuarios particulares paguen asesorías especializadas de 1, 2 o 3 horas a un experto en tecnologías de información con experiencia para respaldar sus documentos, sus actas de nacimiento, sus cuentas de banco, sus fotos de sus eventos del nacimiento de sus hijos, de su boda, de sus eventos, de sus viajes, ¿no? Es todo un tema la estrategia de respaldos. De hecho, tengo por ahí un video sobre el respaldo de fotografías, pero esto no es algo que, Juan Antonio, dime cuál es la mejor estrategia ya, ¿no? No se puede, o sea, no funciona de esa manera, no sé cómo explicarlo, pero muchas veces tenemos la fantasía de, pues ya, el que sea rápido, o sea, como que no queremos involucrarnos y desafortunadamente es un error grave de seguridad el no involucrarse en este tema. Y por último, pues viene la gestión de recursos humanos, ¿no? Pues RH, el famoso Departamento de Recursos Humanos, si no está involucrado, no hay política de seguridad de la información o cibernética que pueda funcionar. ¿Por qué? Porque pues, uno de los eslabones más débiles en la seguridad es el recurso humano, las personas. Capacitar, concientizar, sensibilizar, concienciar, hacer una buena gestión de la contratación, el currículum, el perfil, el contrato de confidencialidad, la revisión de antecedentes no penales, el alta y la baja, ¿no? Muchas veces se incorpora personal a la empresa y no recibió la capacitación del perfil, de las políticas de seguridad, y a la baja tampoco se le retiran o le revocan los accesos. No hay un proceso dentro de la empresa, no está informado recursos humanos, pues obviamente un empleado se va, se lleva una computadora y se lleva información confidencial de la empresa y se rompe toda la estrategia de seguridad, ¿sale? Y bueno, pues ya que revisaste esta guía, ¿no? Vienen las políticas, ¿no? Redactas, espero no infringir ninguna ley de divulgación, pero bueno, puse en el buscador ejemplo de política de seguridad de empresa en PDF y salió esta que estoy mostrando acá. Desconozco, pero bueno, es un ejemplo. Este es un documento en PDF, viene la empresa, política de seguridad de la información, referencia, el título, la categoría, el responsable, la versión, control de cambios, introducción, alcance y ¡bum! Vale. Se redacta todo el documento de manera interna. Esto no nos toca a los responsables de TI. Nosotros colaboramos, asesoramos, damos sugerencias, pero la política de seguridad es más amplia y es competencia interna de la empresa. Aunque contrates a un ingeniero en sistemas o en informática o en cualquiera de estas carreras sobre tecnologías de información, él no tiene la capacidad, ni es competencia ni es responsabilidad de él redactar una política de seguridad. La política de seguridad es competencia y responsabilidad de toda la empresa, directores, gerentes y, por supuesto, el personal técnico, ¿sale? Y bueno, pues dicho esto, la política, yo decía hace unos minutos que es una estrategia más de maña que de fuerza, ¿no? Un poquito utilizando este dicho coloquial, pero evidentemente sí hay que hacer alguna inversión en algunas tecnologías, ¿sale? Hay que invertir en algo de hardware, en algo de software y en algo de capacitación y recurso humano. Habrá que hacer contrataciones o contratar empresas o pólizas externas de soporte, de consultoría, de mantenimiento, lo que aplique, ¿no? Invertir en hardware, por ejemplo, licenciamiento, poner en orden las licencias, dependiendo de la empresa, establecer un firewall para protección perimetral, comprar un servidor, un dispositivo de almacenamiento, ¿no? Etcétera, etcétera. Y en software, sobre todo el software es muy importante en la estrategia. Dependiendo de la empresa, nosotros a veces les recomendamos que contraten un correo profesional, aunque casi todo se tiene que pagar mensual. Creemos que es una inversión muy importante, tiene muchos beneficios en cuestión de seguridad. El antivirus normal, avanzado, con detección y respuesta, con firewall, con control de dispositivos externos para que no puedan usar memorias USBs, con control de navegación, etcétera. Un montón de tecnologías que hay. Software de monitoreo. En este caso, nuestros clientes van a contar con la posibilidad de instalar un software de monitoreo. Nosotros, como parte de nuestros servicios, lo vamos a ofrecer. Eso sí, nos toca el área de IT.
Este, por ejemplo, pues no tiene costo, pero sí requerimos autorización en las políticas. Nosotros no podemos instalar un software a nuestros clientes si ellos pues no autorizan y no está dentro de sus políticas, ¿no? Almacenamiento en la nube, a veces hay que contratar porque los respaldos normalmente tienes la información en un lugar, tienes una copia dentro de la empresa y una copia fuera de la empresa, dependiendo el nivel de riesgo, pero es una práctica común y sugerida tener copias fuera de la empresa, pueden ser físicas en cintas o dispositivos o en la nube. Soluciones de respaldo avanzado, a veces hay empresas que requieren pues, cierto nivel de encriptación, transferencia, encriptado, ¿no?, de la información, o un nivel de respaldo para bases de datos específico, con ventanas de pérdida de datos muy cortas que requieren ciertas soluciones de respaldo avanzado. Nosotros hemos propuesto muchas tecnologías, hemos probado muchas, algunas con costo, otras sin costo, unas mejores que otras, pero bueno, pues es un tema para sentarnos y discutir, ¿no? Tampoco son tantas, pero hay 3 o 4 opciones que evaluar y algunas con costo, soluciones para almacenamiento de password de manera encriptada y segura, certificados para las páginas web, etcétera. Y bueno, pues la capacitación que ya mencioné. Y tanta, pues casi una hora. Espero no haberte hecho muy aburrida la presentación, pero más que aburrida o no, creo que pues que sea información importante y relevante para ti, para tu empresa, para tu negocio, ¿sale? Creo que el tiempo que invirtamos en estos temas hay que ir con calma. Este es el primer video, espero que te haya sido de utilidad y te sugiero que vayas al segundo video, ahorita o después, donde voy a ver a detalle ya cada una de las 11 políticas que nosotros sugerimos, ya más específico voy a hablar de cada una de ellas, ¿sale? Después de esto, si eres cliente nuestro, lo que seguiría pues es revisarlo, verlo con tu equipo, aclarar dudas, preguntarnos, entrevistarte con nosotros, solicitar una reunión, ya vendría el trabajo en equipo y ahí pues esperaríamos de nuestros clientes que ellos dicten un poquito la agenda. Lo que queremos nosotros es motivarlos, incentivarlos, facilitarles y llevarlos por este camino de buenas prácticas. Pues esperamos que esto haya ayudado para incentivarlos y que esta estrategia haga eco en nuestros clientes y colaboradores y pues nos inviten, nos ayuden y compartan con nosotros esta visión para poder trabajar juntos y hacer un mejor equipo que nos dé más seguridad a todos en cuestión de ciberseguridad. Te veo en el próximo video y espero te haya sido de utilidad.